Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3:06. Nuestro compañero Yerey Martínez cambia de tercio musical como nosotros cambiamos de historia. Historia, eso sí, hilada con el espinazo de, por supuesto, el misterio. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, amigos y amigas de Milenio 3, y es vuestra participación no solo a través de las vías de contacto habituales que todos conocéis. Y eso lo sabe muy bien Carmen y lo sabe muy bien Guillermo León. Después de algunos programas, sobre todo algunos, hay un aluvión de informaciones. Y yo quiero agradecerlo. No sabéis la cantidad, lo he hecho muchas veces, la cantidad de investigaciones que se inician, que luego se transforman en reportajes, en nuevas informaciones, en historias. Muchos de los grandes casos llegan así, por un dato vuestro. Recientemente, además, ha habido historias muy bonitas, muy entrañables, por ejemplo, que tienen que ver con uno de los últimos casos monográficos alucinantes que hemos contado, la historia de Julio F. Pero en torno a casi todos los sucesos llegan pistas nuevas, que nos reconducen, que nos dan más luz, y que además yo creo que luego son beneficiosas para todos, porque acaban convirtiéndose en cosas que os contamos de nuevo con más información, y es como una gran espiral, ¿no? Y la demostración, y esto no es peloteo, que creo que es innecesario a estas alturas, de que todos hacemos este programa, de que este programa está muy vivo y que vosotros sois tan investigadores como nosotros. Solo hace falta la curiosidad, la sensación, como decía un amigo que escribía esta misma noche, de no aburrirse, de estar con las antenas pendientes de todas las cosas, de todos los ámbitos que nos interesan. Y surgen historias, claro que sí, muchísimas historias. Una de ellas entronca directamente con lo que muchos pensábamos que era leyenda urbana, hasta que, claro, se investigan los casos. Cuarteles militares, protagonistas de tantas cosas que podrían dar para un futuro programa. Casos célebres, desde el cuartel militar de Cerder, ¿os acordáis? Aquel sitio en el Pirineo aragonés, una muerte trágica de varios montañeros, los cuerpos durante muchas horas en un lugar donde luego ocurrían cosas. Que contaros de la noche del miedo, Talavera la Real, año 76, disparos contra un intruso extrañísimo de aspecto extrahumano, y después lugar marcado. ¿Qué deciros de las apariciones de una especie de dama junto a una garita en cierta base aérea? Y la historia que rebotaba como un eco que se contaba de promoción en promoción de soldados. Aquí se atropelló a una mujer y no se le asistió y se quedó tendida en la carretera. Y justo como repitiendo aquella huida del asfalto, en algunas noches, sobre todo de invierno, ese soldado que ve a la figura acercándose. Ese soldado que un día decide pegarse un tiro, quitarse de en medio. Ese soldado que en ocasiones dejaba un mensaje, una carta. No aguanto más. Ha vuelto a aparecer la señora. Hemos conocido historias así, algunas teñidas de leyenda, y en muchas leyendas luego un núcleo real. Recientemente, desde un punto concreto de nuestra geografía, llegaba una de estas apariciones en lugar, entorno militar. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues, ¿dónde nos marchamos? Nos vamos a marchar hasta Canarias, concretamente a La Cuesta, en Santa Cruz de Tenerife. Y además vamos a viajar en el tiempo, año 86-87, aproximadamente. ¿Qué es ese lugar, Carlos? Estamos hablando de un emplazamiento militar, un cuartel. Efectivamente, hablamos de un cuartel militar. Allí entró como voluntario en estos años el amigo que nos escribía, Pepe Betancourt. Y bueno, pues él nos daba a conocer una terrible, de estas historias que son terribles de apariciones como las que tú contabas. Y bueno, que él mismo pues vivió porque le fueron contando a algunos de los compañeros más veteranos. Y encima da la impresión de que era vox populi, o sea, que se contaban con datos concretos de unos a otros. Sí, él, además, en nuestro correo electrónico que él nos llegaba, dejaba caer como que allí era como un poco de leyenda urbana. Sin embargo, lo que le fueron contando, le fueron relatando, parecía tener una base real. Y esto es lo que, en un inicio, él pudo escuchar. El soldado Betancourt nos habla de lo que empezaba a pasar año 86-87 en ese lugar llamado La Cuesta. Ojo, lo soltamos así, lo va a contar Carlos, porque si hay más información, si alguien puede dar más datos, se inicia la búsqueda. Me contaban que hacía años se habían suicidado 2 soldados allí, uno en la garita de Taller y otro en la garita de la Florida.
Entonces, pues nada, yo al principio, pues claro, pensé que esto era habladurías de cuartel. Resulta que una mañana llegué al cuartel y está todo alborotado, ¿no? Pues resulta que esa noche anterior un soldado había visto un fantasma en la garita de Talleres. El tema fue que el soldado, cuando vio el fantasma, abandonó el puesto de guardia. Entonces, eso por lo menos en aquella época era muy grave, porque se exponía a una pena de calabozo. Pepe lo relataba muy bien. En aquella época era muy peligroso abandonar el puesto de guardia. Y aquí no quedó la cosa, porque una semana después, el mismo día, 7 días después, a la misma hora, ocurría algo similar. Entonces, la semana siguiente, primera vez fue un jueves, pues el jueves siguiente, sobre las 2, las 3 de la mañana más o menos, otro soldado en la misma garita volvió a ver al fantasma. El segundo soldado no abandonó el puesto de guardia, lo que hizo fue pulsar el botón de alarma y se quedó allí. Entonces, a partir de ahí, pues se arrestó la garita. O sea, hasta que yo me licencié, nadie entró en esa garita, porque todo el mundo tenía miedo de entrar. El revuelo, como os podéis imaginar, era enorme en aquellos días. Pepe, además, lo recuerda pues a sus compañeros con un nerviosismo brutal. Y bueno, pues llega otro día clave en este relato. Pepe tiene la oportunidad de conocer al primer soldado que, bueno, pues se escapó de la garita totalmente asustado. Y el relato que le hace, el testimonio que le cuenta al soldado Betancourt, es escalofriante. Una noche está haciendo guardia con el primer soldado que vio el fantasma. Recuerdo que me contó, y me lo contó a mí y a otros soldados más que habían, ¿no? Dice que estaba en medio de la garita y oyó de repente un ruido y vio como un punto luminoso en medio de la garita. Entonces ese punto luminoso se movió muy rápidamente, entonces dibujando como una especie de silueta, una silueta de luz, en la que se veía en la silueta como un soldado de los días con un serme en la mandíbula, como a punto de pegarse un tiro. Se deduce, o dedují yo, que era el soldado que se había suicidado. O sea, Carlos, recapitulando, una luz pequeña que luego se transforma en una silueta de alguien arrodillado que se está poniendo un cerme en la boca. Eso es, hasta que se forma la silueta del propio soldado quitándose la vida. Pepe no duda para nada del testimonio de este soldado. O sea, él accedió directamente a esas fuentes concretas, a los protagonistas. No era compañero suyo de la misma compañía, pero sin embargo le creía por el miedo y las palabras que bueno, le iba relatando. Y de hecho, pues él no lo vivió como un avistamiento o una experiencia propia, pero el tener este relato de ese soldado le impactó mucho, y de hecho nos escribía para hacer un llamamiento a aquellos soldados, a aquellos militares de aquellos años en ese cuartel, repito, cuartel de ingenieros en La Cuesta, en Santa Cruz de Tenerife, año 86-87, pues para conocer más datos. Quizá alguno de esos dos soldados que tuvieron estas experiencias son oyentes, o alguien que les conozca. Queremos llegar a esa información. Bueno, pero es que a veces ocurren cosas increíbles, porque uno habla en la radio, este equipo de amigos, hablamos en la radio hace ya muchos años, y en el fondo, que es el gran misterio de la radio, no somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, o somos muy sinceros, O sea, esto es, nos lo pasamos muy bien y conectamos con energía tremenda al contar las cosas. Por ejemplo, ahora mismo contando esto con esta música y reviviendo con la fuerza de la radio esto que debió ocurrir. Pero no somos conscientes de que muchas veces los protagonistas auténticos pueden escucharnos, bien en directo, bien en diferido. Os puedo decir que de muchísimos casos que contamos, luego llegan los protagonistas, ¿no? Y eso es una experiencia maravillosa. Así que ojalá, Carlos, ojalá. Necesitamos sobre todo ayuda de nuestros oyentes, porque, bueno, Pepe, como decíamos, hacía este llamamiento, porque los datos son muy confusos al final. Únicamente tenemos pues el testimonio de Pepe. ¿Y queréis saber lo que sucedió con aquellos dos soldados, uno que dejó la garita y otro que no la abandonó? Por supuesto. Esto es. Lo que pasó con ellos no lo sé. Un poco más adelante, antes de licenciarme, es que los dos estaban esperando a pasar un tribunal militar, pero creo que no lo llegaron a pasar, porque me imagino que los militares querían que no se hablara mucho del tema. Esta historia, igual que te la estoy contando, la saben 1.000 o 2.000 personas, o 1.000 o 2.000 soldados de todos puntos de España. O sea, lo que no sé, o lo que me extraña, es que nunca se haya oído hablar de eso.
mí lo que me extraña, y para bien en este caso, es que se repite, seguramente porque hay una raíz real, la eterna historia de un aparecido en una garita. Incluso, ¿verdad, Santi? Garita que se resta. O sea, garita donde ya no se puede estar. Sí, de hecho es una costumbre militar. Yo cuando hice la mili, hice el centro de instrucción de reclutas en el cuartel de automóviles del Ejército del Aire en Getafe, y nunca me olvidaré que había una garita, efectivamente, donde nunca había nadie, y yo lógicamente pregunté, era recién llegado, pues, no estaba al tanto de nada, y me contaron, dije, no, esa garita está arrestada. Dije, ¿cómo que está arrestada? Aquí ya arrestan hasta las garitas y tal. Dice, no, allí un chico pues tuvo un percance y tal, y desde entonces esa garita no está en uso. Y la verdad es que esas garitas arrestadas yo creo que debían haberlas prácticamente en muchos cuarteles de España. Muchos, con datos concretos, y además garitas ligadas a historias muy tremebundas, pero que han pasado. Así que, si os parece, vamos a dar las abrimos, vías de contacto, exacto. Es muy importante darlas ahora. ¿Por qué? Ya no solo por este caso. Si hay más casos de este tipo, podemos tener un dossier muy interesante, vamos a decir, base adentro. Porque muchas historias, y habrá que analizarlas desde ese punto de vista objetivamente, pueden tener elementos lógicos de la leyenda urbana. El miedo que causan, ¿os imagináis al soldado de reemplazo que le cuentan esta historia años 70, años 80 y que tiene que hacer la guardia? Por lo tanto, seguro que muchas veces era empleado como arma arrojadiza o amedrentadora para otros. Pero sabemos que hay casos absolutamente reales. Os daré un dato muy interesante. Un altísimo mando del Ejército del Aire hace poco me confirmaba pues una vieja historia ocurrida en Extremadura, el tiroteo contra aquel ser. Primero ocurrió, pero la explicación que le podían dar era una especie de gas que asustó a los perros y a los soldados. Pero quiere decirse que muchos de los casos tienen un sustrato real. Es un acontecimiento que pasa en la noche base adentro. Así que, como bien decía José Betancourt, este soldado, año 86-87, tiene que haber gente que sepa más. Queremos hablar con esa gente. Y por supuesto, como dice Santiago Camacho, con personas que ya han vivido este tipo de acontecimientos, porque sigue siendo uno de los últimos tabús, ¿verdad? Así que vías de contacto para todos los que fueron o son soldados y que saben de estas historias. Pues si nos quieren escribir un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. También tenemos la web de la cadena SER, que cuando nos ponen tanto correos electrónicos como números de teléfonos, por supuesto, esos mensajes nunca salen a la luz. Nosotros recogemos los datos, pero no los ponemos a disposición del público en general. Y también tenemos la vía postal, por si acaso alguno de esos soldados que vivieron esos fenómenos nos quiere escribir una carta contándonos los hechos. Tienen que hacerlo a Gran Vía, número 32, el código postal 28013 de Madrid, y que pongan para el programa Milenio 3. Carlos, fantástica la historia. ¿Querías añadir algo, Santi? No, quería simplemente hacer una pequeñísima acotación, pero que creo importante. Es que, claro, nuestros oyentes más jóvenes no saben lo que era el servicio militar obligatorio, y que hubiese esa profusión de esas garitas arrestadas con incidentes muy desgraciados, todas ellas. Es que, claro, hay que imaginarse lo que era un chaval de 18, de 19 años sacado de su pueblo, que no había salido en ningún momento, solo, asustado generalmente, con un arma, a altas horas de la madrugada, en una garita. Yo solamente, como apunte, doy un pequeño recuerdo personal. La primera noche me tocó imaginaria, simplemente vigilar a mis compañeros que no pasase nada, pues si alguien se ponía malo, se tenía que levantar, lo que fuese, que no hubiese ningún incidente. Yo hice la mili bastante mayor, porque había pedido prórrogas por estudios y tal, y todos eran chavales realmente jóvenes. Y yo estaba fumándome un cigarrito, mirando por la ventana y aprovechando, porque era una situación rara para mí, para relajarme. Y el recuerdo que no se me olvidará nunca es que, muy quedito, pero en varios puntos de la escuadrilla de donde dormíamos, se oían llantos. Los chicos aquella primera noche lloraban, lógicamente, porque extrañaban la situación. Ahora ponle a uno que fuera especialmente depresivo o especialmente sensible, ponle una semana después con un arma, con un CEDME, en una garita. Esas cosas desgraciadamente pasaban. Y otro de los dosieres muy desagradables, secretos, es la cantidad de personas que se han quitado la vida en cuarteles y bases militares, y que es parte
del oficio, digamos, la parte más oscura, ¿no? Yo me estoy acordando, dediqué 3 años de mi vida a un incidente que tiene que ver con lo militar, la noche del miedo, y cuando iba arrancando cosas de ese expediente que sigue siendo uno de los grandes secretos de los misterios españoles, y como iba enterando, poco a poco, primero no era nada, segundo un rumor, tercero una leyenda urbana, cuarto una cosa que se exageró, quinto una cosa tremenda pero cuyos testigos no podían hablar, sexto estaban los testigos, séptimo había muchos más testigos, octavo la gente salió con el CEDME y en calzoncillos casi a ametrallar a algo que daba mucho miedo y que avanzaba y asustaba a soldados y asustaba a los perros. Pero lo más increíble es saber que días antes, por ejemplo, pues creo que con una semana, fíjate si se repite la historia como en un bucle, otros soldados habían sido arrestados de inmediato porque en ese lugar, entre árboles, casi en el muro mismo donde estaba esa garita, habían observado la misma figura a cierta altura. Vamos a abrir esa lata, claro que sí. Vamos a ver si conseguimos, si nos ayudáis a poder contar la verdad, a separar el grano y la paja de estas historias. Carlos, gracias. A José Betancourt también por confiarnos esta historia. A ver si lanzando el anzuelo conseguimos más cosas. Gracias, compañero. Gracias a vosotros. Está la cosa un poco así, y lo que viene ahora no es para menos. Por lo tanto, podemos hacer una especie de elipsis, porque vamos a hablar de ese caso terrorífico, que también es otra investigación abierta. Y me extraña mucho que los colegas de la prensa no hayan seguido la senda de ese exclusivón de Cruz Morcillo, esta mujer del diario ABC. En fin, es una historia tan de novela, pero tan real, por desgracia, que luego me extraña muchísimo, lo repito, ese silencio, esa especie de cloroformo que existe. Nosotros nos interesa, claro, porque es una historia humana y una historia misteriosa. Os lo vamos a contar ahora. Antes, si os parece, viajamos al mundo de lo digital. Hacemos un giro rápido, porque en la red, por supuesto, en ese mundo paralelo y tan real como el real ya, han pasado muchas cosas, muchos incidentes. Los cuenta nuestro cronista cibernético, Diego Marañón. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Las diversas imágenes de la Tierra en la oscuridad de la noche se han convertido en fotografías icónicas del impacto de la humanidad en el planeta. Las metrópolis gigantes de Tokio, las costas este y oeste de los Estados Unidos y gran parte del norte de Europa son algunos de los puntos que hacen de nuestro planeta una especie de adorno festivo en el cosmos. Ya no nos basta con poseer, también parecemos querer gritarlo al universo. De hecho, el mapa nocturno del planeta se convierte en un espejo de la distribución desigual de la riqueza y da una idea de la ingente cantidad de energía necesaria para satisfacer nuestras necesidades. Esta semana los científicos Abraham Loeb de la Universidad de Harvard y Edwin Turner de la Universidad de Princeton señalaban mediante un interesante artículo disponible en la red que sería totalmente razonable suponer que, de existir civilizaciones en otros planetas, éstas hubiesen iluminado sus ciudades también. Según ellos, toda vida inteligente que se hubiera desarrollado a la luz de una estrella cercana utilizaría con toda probabilidad la iluminación artificial para poder desenvolverse durante las horas de oscuridad. La iluminación artificial podría servir de este modo como un indicador de la existencia de civilizaciones y tecnologías extraterrestres. La zona del distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra, ha sido el escenario de un insólito hallazgo en los últimos días. Diversos senderistas que caminaban por las colinas de Patterdale se han encontrado con muestras de una misteriosa sustancia de aspecto gelatinoso. Bien, ¿qué demonios es esto? Ha sido mencionado en poesía desde el siglo XVII simplemente como jalea estelar. ¿Y es que nadie se ha propuesto estudiarlo a conciencia hasta ahora? Un experto en algas del Real Jardín Botánico de Edimburgo está estudiando el hallazgo, que ha sido bautizado por los medios ingleses como The Blob. Su origen sigue siendo un misterio y la red se ha encargado de propagar las más diversas teorías sobre su procedencia. Desde la estupenda web El Transbordador, Miguel Ángel Alcalá se ha puesto en contacto con Josep María Trigo, científico titular del CSIC, para preguntarle a qué puede ser debida la aparición de este material. Como respuesta a las consultas realizadas, el señor Trigo asegura que hay que descartar cualquier hipótesis fantástica y apunta a la posibilidad de que los meteoritos conocidos como condritas carbonáceas, ricos en agua y material orgánico, podrían tener algo que ver.
Pavlopetri, al sur de Laconia, en Grecia, parece ser la ciudad sumergida más antigua del mundo. Sus ruinas, que podrían tener una antigüedad de más de 5.000 años, incluyen edificios intactos, patios, calles, cámaras funerarias y unas 37 tumbas que se cree que pertenecen al periodo micénico. Este verano, Pavlopetri se convirtió en la primera ciudad submarina sobre la que se consiguió trazar un completo mapa digital. Todos y cada uno de sus edificios fueron registrados en 3 dimensiones y luego resucitados por medio de infografías. De ello se ha servido la BBC para preparar un impresionante documental que se estrenaba hace solo unos días. Pavlopetri es uno de los primeros lugares en Europa donde comenzamos a ver edificios, calles, gente viviendo codo a codo de un modo que podríamos reconocer hoy en día. Con la ayuda de varios científicos de la Universidad de Nottingham y sirviéndose de las más novedosas técnicas de 3D, los investigadores han conseguido obtener imágenes digitales de la antigua Pavlopetri con un margen de error de menos de 3 centímetros. Ha sido sin duda uno de los vídeos de la semana en la red. Unos turistas británicos aseguran haber estado muy cerca de un extraterrestre mientras visitaban la ciudad de Manaus, al norte de Brasil, cerca de la confluencia del Río Negro con el Amazonas. La meta principal de la grabación era grabar en la cinta a un grupo de jóvenes muchachos nativos. Sin embargo, detrás de los niños parece apreciarse una criatura peculiar. Según diversos medios digitales, la presencia de la criatura habría sido detectada en un vídeo obtenido por Michael Cohen, un conocido escritor de asuntos paranormales, y difundido posteriormente por el diario sensacionalista The Sun. El supuesto ser no identificado, al que ponemos en la más extrema de las cuarentenas, se puede ver junto a una extraña luz intermitente en el último plano de las imágenes, entre los arbustos que aparecen entre la espesura de la vegetación. Lógicamente, el vídeo ha generado multitud de visitas y opiniones encontradas. Tú también puedes opinar sobre esta filmación y sobre todos los demás asuntos de los que nos hemos ocupado en estos minutos. Para ello, nada más fácil que acudir a ikerjimenez.com, donde como cada semana, Guillermo León os facilitará los enlaces. Nosotros seguimos buscando y el misterio continúa en la red. Y después de toda la actualidad en el mundo de la red, volvemos a lo ancestral, porque esta práctica parece eso, ancestral, irracional, inconcebible. Se ha hablado mucho en nuestro país de ritos mortales por parte de sectas, pero luego cuando uno indaga no hay tanto demostrable, y menos con esas sectas casi goyescas que aniquilan niños, ¿no? Uno de los grandes mitos del satanismo. Y luego, repito, no hay tantos datos, o no salen a la luz, o mueren en los archivos policiales. Esto ha estado a punto de suceder, y repito, a raíz de la exclusiva dada por el diario ABC, salió en un recuadro de portada, y después silencio. Hemos podido hablar con la compañera, una fenomenal periodista, repito, Cruz Morcillo, hemos hablado largo y tendido con ella, y ahora mismo hay secreto del sumario. Pero el titular era curioso, llamaba la atención, ¿verdad? Sí, el titular os decía: la Guardia Civil investiga el asesinato de una bebé a manos de una secta hace 30 años. Lo que había descubierto Cruz es que Ainara, se llamaba la niña, perdió la vida o la asesinaron cuando tenía 14 meses de vida. Al parecer sus padres pertenecían a una secta, había médicos por en medio implicados que también pertenecían a ese grupo sectario y la dieron como un sacrificio. Vamos a hacer una cosa, vamos a conectar con Pamplona, con la SER en Navarra, en la capital de Navarra. Álvaro Valderrama es el autor de estos datos, primero a pluma porque tampoco hay mucho más, pero escuchad, porque si esto se confirma, y hay investigación abierta ahora mismo oficial de la Guardia Civil, en fin, supera cualquier película de ficción. Está pasando ahora mismo, es un caso de hace 30 años que por lo tanto habría prescrito. También vaya injusticia, ¿no? Yo a veces me pregunto cómo puede prescribir una cosa criminal, no sé, una cosa de otra índole, pero criminal. O sea, has matado a alguien y porque ya ha pasado X tiempo ya no eres culpable. No, es que la ley, bueno, claro, pero a veces es incomprensible la propia ley. Vamos a escuchar a nuestro compañero Álvaro Valderrama para que tengáis todos los datos de algo que, y a mí me parece misterioso, sale en un medio como ABC y nadie se pregunta nada y nadie sigue indagando. Sabemos que Cruz Morcillo sigue investigando, claro que sí, pero el resto de colegas como que no ha hecho mucho caso. En fin, sorprendente. Yo creo que la historia tiene enjundia, por desgracia dramática, un poco semilla del diablo, como hablábamos la semana pasada. Escuchad y a ver qué opináis.
Sucedió en Lesaca, uno de los pueblos más septentrionales de Navarra, una zona salpicada de caseríos, y en uno de ellos se sospecha que el fanatismo de unos padres integrantes de una secta acabó con la vida de la pequeña Ainara. Era un bebé de 14 meses que, cuentan, fue enterrado cerca de la que fue su casa. De esto hace casi ya 3 décadas. Hoy la Guardia Civil investiga ese asesinato gracias a que alguien decidió que el silencio estaba siendo demasiado largo y denunció los hechos. La operación Ainara busca arrojar luz a un delito de asesinato y encubrimiento. De momento ya han sido imputados y llamados a declarar exintegrantes de la secta en lugares tan dispares como Elda, Hoyo de Manzanares o Rota. La Guardia Civil no ha confirmado si entre ellos están los padres de Ainara. La investigación está bajo secreto de sumario. Ahora lo más difícil será encontrar a un bebé víctima de un cruel sacrificio y hasta hace poco enterrado en el olvido. Puede ser la punta de un iceberg, pero es la eterna historia que cuentan. Qué ejemplo, ¿no? Aquí vamos a la inversa. Parecía una leyenda urbana, eso de ritual y deshacerse de los restos. Ha ocurrido en Europa en algunas ocasiones. En España yo creo que no había confirmación con niños de este tipo de ritos. En León había un caso. En León había un caso de una secta donde podía haber sacrificio de niños también. Desde luego mucho menos probado que esto con investigación de Guardia Civil, ¿no? Sí, sí, con investigación. Me imagino que además si han logrado localizar a los miembros de la secta, sabrán a qué secta se referían, a qué secta, la secta que estaba involucrada, ese grupo que después de ese crimen parece que se disolvió, que cada uno siguió haciendo su vida. Los padres afirmaron que en un viaje que habían hecho a Londres, la niña había muerto allí de un ictus y que entonces ya que su cuerpo estaba allí, pues que la enterraron allí, por eso no había parte de defunción. Fue una forma de tapar ese crimen, y hasta que 30 años después alguien ha decidido volverlo a sacar a la luz, abrir la boca. Tal vez la conciencia no le ha dejado continuar más tiempo. La verdad es que estas cosas dan... Hoy tenemos un programa para mucho pensar. Tú fíjate qué sensación esas personas que han asistido a ese rito atroz de quitarle la vida a un ser humano indefenso, y luego se disuelve el grupo y durante 30 años estás conviviendo con tu abogado o tu médico o el señor que te lleva en el autobús. Tampoco tiene por qué ser de determinadas profesiones, y es una persona que detrás de sus ojos, ahí en el almacén de su mente, tiene esas imágenes y pasa por absolutamente normal. Eso es una de las cosas, eso es de las que a mí me dan miedo, a mí personalmente, el que a veces las personas bajo un barniz de la más absoluta y total normalidad esconden secretos horrorosos. Claro, porque esto es inconcebible, ¿no? Esto dices, no puede pasar. Pero que tienen que tener en la cabeza unos padres para sacrificar a una niña, a su propia hija de 14 meses. O sea, ¿qué tienen que tener en la cabeza esos padres para, por algo que sea? No sé si por los ovnis, si por el demonio, no sé qué tipo de secta es, pero en cualquiera de los casos, para dar una vida que ha tenido la madre dentro de su cuerpo y sacrificar a esa niña pequeña. Hay cosas que no son comprensibles. Es importante, 2 elementos importantes. Seguiremos la pista. Si alguien sabe algo, por favor, ocurre en Lesaca, Navarra, la investigación. Una zona preciosa, por otro lado, una zona espectacular, de caseríos muy aislados también. En uno de ellos, y con personas, según informa ABC, de alto nivel cultural, en uno de ellos, digo, ocurrió el espanto, ¿no? Un rito. En España no estamos hablando de la Unión Soviética, de las parameras de Estados Unidos o de un reducto extrañísimo y selvático, no sé, de Indonesia, no. Navarra, norte. Guardia Civil, secreto de sumario. Reinvestigación, 30 años después. Buscan con georradar los restos de esa niña inocente. Y va a ser difícil porque son unos restos muy pequeñitos y han pasado muchísimos años. Y en una zona de campo, de caseríos, muy con fértil, los animales, además. con... Va a ser complicado, pero bueno, ojalá encuentren los restos. Yo hablaba con Cruz Morcillo y le decía, es una historia terrible, pero al mismo tiempo es una historia que es bueno contar, porque esto, solo contándolo, puedes denunciar que esto ocurre, puedes quizá extremar la precaución, puedes reflejar el horror para que se horroricen los que pueden estar en esa delgada línea. Y esto es, le decía, para un libro, si logras tirar del hilo. Nosotros, bueno, todo lo que consigamos, ella es la autora de la investigación
y una exclusiva periodística impresionante. Yo creo que impresionante. Nunca había visto en la prensa española, en una portada, en un recuadro, la Guardia Civil investiga el asesinato de una bebé a manos de una secta hace 30 años. No ha ocurrido muy lejos, ha ocurrido aquí. Y luego lanza otra pregunta. ¿Y ese silencio? Yo no sé. En fin, no voy a seguir hablando, pero yo no entiendo nada que no se esté investigando a tope, pero la teledirección de muchas cosas, la cloroformación de muchas cosas, todos hablando de lo mismo todo el rato. Es que hay que hacer un esfuerzo, es que no viene en internet. La información hay que ir hasta allí. De todas formas, nosotros ya estamos sobre el proceso de investigación. De todas formas, os digo una cosa, qué especial fue ese periodo, desde el 75, 76 hasta el año 81, 82, justo esos años, y precisamente en País Vasco y norte de Navarra hubo mucho movimiento de este tipo de agrupaciones fuera de lo convencional. Seguiremos investigando, pero como siempre pedimos ayuda. Si alguien sabe algo, si alguien tiene algún dato, puede ser importante. Ahora vuestra opinión y enseguida Santi con su mítico piano. Vamos con mensajes de los oyentes. A Vigor nos dice: en el cuartel que estuve había una garita arrestada porque un militar se suicidó en ella. Posiblemente fuera su gestión, pero siempre durante años olía a pólvora, y eso que la habían pintado. Tomás nos decía: he oído hablar de las garitas en Jaca, la escuela militar de montaña. Había una garita arrestada. Me acuerdo que le llamaban la garita de la muerte. Cuentan que allí mataron a un soldado. Fíjate, muy cerca de... relativamente, ¿no?, de Cerler. David dice: sí que se pasaba miedo en esas garitas, solo, con muchos ruidos lejanos. A las 3 o 4 de la mañana estuve en un par de ellas, muy viejas. Se veían señales de disparos marcadas en Mérida. Ángel nos dice: yo también hice la mili en automóviles en Getafe y luego en el cuartel general en Moncloa. Ya hablamos en su día del fantasma del Torreón 4, ¿os acordáis? Pues yo ahora mismo no me acuerdo ahora mismo. Pedro José Fernández dice: hola amigos, soy Pedro José en ruta. Yo hice la mili en el CIM de San Fernando, Cádiz, y allí estaba arrestada la piscina en el año 94 por una novatada. Tiraron a un recluta nuevo dentro de una taquilla como broma y se ahogó. Tiraron al recluta dentro de la taquilla a la piscina. Lo de las novatadas es que era otro capítulo. O sea, había gente que no tenía ninguna intención de suicidarse y algunos, después de pasar por las novatadas, a lo mejor les cambiaba de idea. En una taquilla cerrada lo tiraron a la piscina. Concebible, cosas, no te voy a decir que peores, pero cosas similares he oído yo en mi época de recluta. Miguel Ángel Loaces dice: yo estuve 4 años de militar, allí había instalaciones arrestadas e historias de misterio. Lo militar siempre está rodeado de misterio por diversos motivos: antigüedad de instalaciones, gente que pasa por ellas, uso de las mismas. Ricardo dice que hizo la mili cuando lo de Miguel Ángel Blanco, ETA y madre mía, las guardias, más valía que no te escaparas, te caía un arresto de los guapos. Preguntad por una garita exacta en el cuartel del Cristo en La Laguna, en Tenerife, nos dice José María. Otro lugar fantástico. Pues una garita donde al parecer pasa algo. David dice: yo escuché la garita un piano tocar por la madrugada y según la leyenda urbana de allí es que viene de una casa derrumbada donde vivía un hombre que se quemó en ella y según dicen tocaba el piano. Yaray Martínez, que nunca deja de sorprendernos, me acaba de decir que él nació en La Laguna. En fin, él es gaditano de pro, pero fíjate, en la universitaria ciudad de La Laguna, da enjundia. Juan nos dice: hola, buenas noches, yo hice la mili en San Fernando, Cádiz, y en el Hospital Naval de San Carlos, en la 6ª planta. Hay calabozos donde encerraban a los locos, de donde salían golpes y lamentos. En fin, está ahí el batiburrillo porque es parte de la psique global, ¿no? Cuarteles, garitas e historias. ¿Qué parte de leyenda, qué parte de verdad? Intentaremos descubrirlo. Por cierto, ¿la encuesta? ¿Llegaremos a ser inmortales algún día? Sí, 27,2%, no 72,8%, rotundo, no. El sí y el no, y la pregunta puede estar enfocada en ¿querríais ser inmortales? Quizá también es la respuesta condicionada, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que suene el piano. Creo que el dossier que viene es muy potente y tiene que ver con cosas que están pasando ahora mismo. La conspiración, el área de Santi Camacho, pionero en estas lides en nuestro país, hay que dejarlo claro, al César lo que es del César, nos habla de algo absolutamente en boga y algo que de otra forma, con lo económico, también pone los pelos de punta, os lo aseguro.
Pues yo creo que la gran pregunta que se hacen constantemente todos los aficionados a las conspiraciones, a la criptopolítica, a este género a caballo entre lo misterioso y lo oculto, es ¿quién manda en el mundo? Yo creo que libros sobre sociedades secretas, sobre grupos crípticos, sobre extrañas sectas, salen constantemente para intentar responder a esa pregunta. Y últimamente yo creo que cualquiera que esté un poco atento a las noticias, pues tiene que ser muy ingenuo para no hallar una respuesta. En el mundo manda el dinero. Pero el dinero, como todos los tiranos, tiene que rodearse de una guardia de corps, de un grupo de pretorianos, de un brazo armado dispuesto a llevar a cabo sus acciones más sucias y violentas. En este caso, en el caso del dinero, ellos se hacen llamar los sicarios económicos. Hace unos cuantos años se publicó un libro que en España pasó relativamente desapercibido, pero que en otros países fue un gran éxito de ventas, sobre todo en Estados Unidos, que se llamaba Confesiones de un sicario económico o Confesiones de un gánster económico, dependiendo del país de habla hispana en el que fuera traducido. El autor de esta autobiografía, que no es una autobiografía ficticia, es un hombre de carne y hueso con una autobiografía real, se llama John Perkins. Y John Perkins en este libro se autoflagela y se arrepiente de haber actuado como sicario económico durante años. Y relata su carrera y destapa los intríngulis, destapa las prácticas que lleva a cabo este hombre y los que como él son respetados miembros de la comunidad financiera internacional. Él particularmente era antiguo agente de los servicios de inteligencia norteamericanos y experto en relaciones exteriores, que fue un día reclutado para una firma del sector privado, una consultora que representaba a unos clientes, y bueno, pues su función era básicamente ser un profesional altamente remunerado que tendía trampas de miles de millones de dólares a diversos países en todo el mundo. Pero, ¿qué es exactamente y cómo actúa? Yo creo que el propio John Perkins es la persona que nos lo puede explicar mejor. Identificamos primero un país con recursos como petróleo, después concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas, pero el dinero nunca llega realmente a ese país, sino que va para nuestras grandes corporaciones para construir infraestructuras en este país, plantas eléctricas, parques industriales, puertos, cosas que benefician a una minoría rica de este país, además de a nuestras corporaciones, pero que realmente no llegan a la mayoría de la gente en absoluto. Es decir, John Perkins llegaba a un determinado país y le decía al presidente, bueno, pues yo creo que usted lo que necesita es una ayuda para el desarrollo y hacer carreteras y infraestructuras diversas, y para eso le voy a gestionar ese gran préstamo con el Banco Mundial, el FMI o algún banco privado. Pero claro, esas infraestructuras las tienen que hacer las empresas a las que yo represento. Hasta ahí está bastante bien, es decir, estamos casi ayudando al desarrollo. Pero, ¿qué sucedía si no se puede pagar? Porque claro, esa es la clave del negocio. Aquí hay muchos países, y el caso griego es un ejemplo, pero en Sudamérica, en Asia, en África, los ejemplos son múltiples, que están completamente acogotados por su deuda externa, que no pueden hacer frente ni siquiera poniendo la práctica totalidad de sus presupuestos nacionales a los intereses de esa deuda. Pues precisamente eso era lo que interesaba, que no pudieran pagarse. Al contrario que todos los prestamistas del mundo, los jefes de los sicarios económicos prefieren que no se les pueda pagar. John Perkins nos explica por qué.
Sin embargo, esa gente, el país entero, se queda soportando una enorme deuda. Es una deuda tan grande que no pueden devolverla, y eso es parte del plan, no poder devolverla. Así que en algún punto los sicarios económicos vamos y les decimos: escucha, has perdido mucho dinero y no puedes pagar tu deuda, así que véndele tu petróleo muy barato a nuestras compañías petrolíferas, permítenos construir bases militares en tu país o envía tropas a apoyar las nuestras en algún lugar del mundo, como Irak, o vota a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. Es más, se le dan más préstamos. Si hace falta la deuda, se refinancia. Entran en juego el FMI y el Banco Mundial. Y claro, uno puede llegar a pensar, bueno, pero es que los presidentes de todos estos países son todos personajes negligentes que se dejan engañar por estos personajes siniestros. No, parte del trato es que en algún paraíso fiscal, en las Islas Caimán, en Suiza, en Liechtenstein, en Delaware, en Estados Unidos, hay, esperando a nombre del presidente en cuestión, una suculenta cuenta corriente que es la comisión por haber accedido a pedir ese préstamo. El que lo ha pedido, el dirigente, no pierde nada, como mucho supuesto en las elecciones, porque luego esa deuda no la va a pagar él, la van a pagar sus ciudadanos durante años y años, durante décadas. Cuando llega ese punto en el que ya no se puede pagar, entonces las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial hacen lo que se denomina, que también está muy en boga, un plan de ajuste. Esos planes de ajuste es precisamente el punto al que se quiere llegar cuando se ha iniciado todo este proceso, y es básicamente el desguace, el desmantelamiento parte por parte del país para repartirlo entre corporaciones internacionales. Nos lo explica John Perkins. Privatizar la compañía eléctrica del país y su sistema de aguas, vendiéndonosla a nosotros, las corporaciones estadounidenses u a otras corporaciones multinacionales, y esta situación se extiende y es muy típico que de la forma que trabajan el FMI o el Banco Mundial dejen a un país con una deuda tan grande que de hecho no pueden pagarla, y entonces les ofreces refinanciar la deuda y pagar aún más intereses. Y exiges este quid pro quo, lo que se llama condicionalidad o buen gobierno, que consiste básicamente en que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo muchos de sus servicios sociales, sus servicios públicos, a veces sus sistemas escolares, sus sistemas penales o sus sistemas de seguros, a corporaciones extranjeras. Pero claro, todo este engranaje tiene un punto débil. ¿Qué sucede si por casualidad el sicario económico da con un presidente honrado? Que alguno habrá por ahí, digo yo. Pues a veces esto ha sucedido, y el caso fue que el presidente de Ecuador en su día, Jaime Roldós, fue uno de esos dirigentes honrados que desoyó las propuestas de los sicarios económicos. Y unas semanas después, su avión sufrió un accidente fatal en el que falleció. John Perkins recuerda perfectamente aquel accidente. Apenas el avión se estrelló, todo el área fue acordonada. Los únicos autorizados fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos. Cuando se inició la investigación, 2 de los testigos clave murieron en accidentes de coche antes de que tuvieran la oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor del asesinato de Jaime Roldós. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tuvieron ninguna duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime, ya fuera un golpe de estado o un asesinato. No estaba seguro, pero tenía que ser eliminado porque no se estaba dejando corromper de la manera que nosotros queríamos hacerlo. Y no fue el único caso. Unas semanas después, en Panamá, su presidente, Omar Torrijos, fue el que falleció a causa de una súbita epidemia de aviones presidenciales en mal estado que les dio por caerse durante aquellos años. John Perkins lo recordaba también muy bien porque es que él mismo fue el sicario económico encargado de la misión de Omar Torrijos y no había conseguido convencerle de que su país
concediera pues el bien más preciado que tiene, el canal. De todas formas, para los que puedan opinar que todo esto es una teoría de conspiración, es algo absolutamente rocambolesco, para esos, precisamente, John Perkins tiene unas palabras. Esto no es ninguna teoría conspiratoria ni nada parecido. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental, y es que deben maximizar los beneficios sin importar el coste social o medioambiental. 3:53. En fin, así son las historias de Santiago Camacho. Está usted hoy sembrado, ¿eh? No todos los días vamos igual, hoy tenemos un buen día. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene buena mercancía usted hoy, ¿eh? Madre mía, yo estaba de verdad escuchando a Santi. Se nos ocurrió en el 2002, yo creo, la sintonía del piano. Y es que pocas sintonías van de esa forma, ¿no? Pegadas a cada palabra de cuenta Santiago Camacho. ¿Cuántas historias, cuántas historias? Sicarios económicos. Ahí queda. Ahora, pues eso, nos quedamos entre la angustia, las preguntas y la reflexión. Y con estos míticos Fleetwood Mac entramos ya en la recta final, aspirando un poco fuerte. Vaya cantidad de historias, vuestros mensajes y los ganadores del sorteo, por supuesto. Pues mira, Lola Sanz desde Linares nos dice: realmente nadie es consciente de la existencia de esos sicarios económicos, simplemente no queremos verlo. Damos la espalda a algo tan improbable que por su monstruosidad no creemos que exista. Solo hay que atar cabos, ¿no es cierto? Porque puede ser que el Perkins esté con una tarambana, ¿o no? No, Perkins fue jefe económico de una de las más importantes consultoras de Wall Street. Es un personaje que ya se ha jubilado con el riñón bien cubierto, que se dice en castizo, con mucho dinero, y que, bueno, sencillamente está dedicando los últimos años de su vida a reparar de alguna manera pues todo el daño que es consciente que hizo en sus años de profesional. Joan nos dice: en los cuarteles todo da miedo, hay mucha energía negativa, sufrimiento y pena en ellos, pena de gente que llegaba allí forzosamente y en contra de su voluntad, dejando atrás lo realmente importante. Tronera dice que también hay muchos cuarteles de la Guardia Civil con sucesos extraños. Fuerte del Rey, en Jaén, por ejemplo, que está deshabitado, por eso, aunque se abre en horario de oficina. Gatucho dice: cuando hice el servicio militar también había una garita que se llamaba de la muerte. Y nos dicen que en varias instalaciones militares se dice lo de el soldado tirado a la casilla en la piscina. ¿Ah, que sí? Es una leyenda urbana. Qué bueno, o sea, espero que sea una leyenda urbana, ¿no? Sí, porque me imagino al soldado braceando dentro de una pequeña taquilla, sumergiéndose en la piscina ante las risotadas de los amigos. Ojalá sea leyenda urbana. Por cierto, Santi, ya que te veo tan sembrado últimamente, tenemos que hacer, lo pensaba hace poco, ¿no? En mi viejo cuaderno apuntaba, digo, seguro que se han ido incrementando nuevas leyendas urbanas. Hay que repasarlas un día de estos. Vamos con los ganadores de estos libros. Cuando oigan su nombre, que nos manden sus datos para que les enviemos a los domicilios los libros, porque algunos de ellos pues son mensajes de la página web o de Facebook o de Twitter, y entonces no tenemos sus datos. Veo la cruz de Caravaca ahí en portada. Sí, la cruz de Los Ángeles, de Antonio Lázaro, que lo publica Suma de Letras. También está 2255, El rugir de los tiempos, que da mucho miedo, y El valle de las sombras. Ganadores. Alex es uno de ellos, que dice: antes de preocuparnos de vivir tantos años, deberíamos preocuparnos de aprovechar al 100% los pocos que vivimos. Un abrazo y gracias por ser como sois. Buenas, seguro que dentro de un tiempo podrán hacernos entrar en un estado de muerte clínica, conservarnos así y hacernos revivir tal y como ha explicado Santi Camacho, para que despertemos en el futuro. Sería interesante viajar 50 o 100 años al futuro manteniéndonos jóvenes para disfrutar de la experiencia. Nos lo decía Jesús. Me llamo David, soy de un pueblo de Soria, no me pierdo uno de vuestros programas, este me gusta especialmente. Un relato de Howard Phillips Lovecraft llamado Herbert West, Reanimador. Trata sobre un doctor ficticio de la ficticia Universidad de Miskatonic. Mira cómo Santi se lo sabe. Que se dedica a intentar reanimar cuerpos una vez muertos bajo la teoría compartida con el biólogo y filósofo por leerlo rápido, filósofo alemán Ernst Haeckel,
que te da vida, que es un proceso químico y físico, y por lo tanto se puede reanimar un cadáver mediante la química. Cuanto más fresco sea el cadáver, mejor. Tú sabes que leer tan rápido se lo puede hacerlo Fermín Agustí, cuando traduce. Sí, casi, sí. Se convierte en un autómata que traduce a una gran velocidad. Por cierto que en las noticias ha habido información jugosísima. Sí. Una de esas noticias tenía que ver con Bram Stoker, el padre de Drácula, que tenía al parecer otra novela muy parecida a la idea de Guy de Maupassant, ¿no? El Orla, la sombra que devora a otros, ¿no? Eso, como esos cuadernos que tienes tú ahí, que vas poniendo apuntes y a veces haces novelas y otras no, pues tenía esos apuntes y en algunos daba puntadas sobre Drácula, algunos personajillos que luego sí que aparecieron. Bueno, pues de repente nuestro compañero Geray, que había, en fin, sacado todos los grandes éxitos, ha hecho una especie como de carpetón de grandes éxitos, porque escuchaba así como entre pesadilla y vigilia a Tenby, ni más ni menos. Pero nos vamos a despedir. Que también es DJ. Sí, claro. Ahí que nos vamos a despedir con alegría, pues eso, para toda la gente que nos ha escrito, que, en fin, que está la cosa un poco apretada. Que está en hospitales, sobre todo la salud es lo más importante, así que todo es una gran mejoría. Hemos hablado sobre la inmortalidad, aunque hay que fijarse mucho en la mortalidad y preservarse, cuidarse y no solo disfrutar, ¿no?, sino emplear, creo, la vida con cierta coherencia y consciencia. Solo a veces cuando ocurre un gran desastre, qué misterio de la mente humana, ¿verdad?, es cuando recapacitamos, reiniciamos el sistema e intentamos vivir acorde con la maravilla de la vida. Que no pase eso para que lo hagamos, ¿no? Yo creo que debía ser algo natural en nosotros. Geray Martínez, maestro, muchísimas gracias, hemos disfrutado mucho. Carlos Largo, Fermín Agustí, Santi, compañero. Pues mañana será otro día y nos vemos en la tele. Mañana en la tele y en 7 días aquí con muchas más cosas, como hoy. Un abrazo. Un abrazote. Mañana con muchísimas historias en la tele, ¿eh? Yo creo que van a ser sorprendentes. No digo nada porque quiero que os sorprendáis. Sobre las 12:30, un poco más pronto. Claro que sí, a esa hora nos veremos. Un beso para todos. Un beso, alegría, abrazos, sed muy felices, amigos, y un poquito de alegría para todos.